Después de mantener a mi hijo y mi nuera durante 8 años con mi pensión de jubilada, ellos ganaron 93 millones de euros en la lotería y me echaron de mi propia casa gritando que ya no necesitaban caridad de una vieja inútil. Pero lo que no sabían es que yo había leído algo en ese billete que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Valentina Castillo Moreno y tengo 68 años. Jamás imaginé que después de dedicar mi vida entera a mi familia, terminaría siendo expulsada como un perro callejero de la casa que construí con mis propias manos y el sudor de 40 años de trabajo como maestra. Todo comenzó en marzo de 2016, cuando mi hijo Rodrigo apareció en mi puerta con 2 maletas y una expresión de derrota que me partió el corazón. A sus 35 años, acababa de perder su trabajo en una empresa de construcción y su esposa Macarena había sido despedida de su puesto en una oficina contable por diferencias irreconciliables con su jefe. «Mamá», me dijo evitando mi mirada, «perdimos el apartamento. No pudimos pagar la hipoteca este mes». Macarena, de pie detrás de él con su sonrisa forzada y esos ojos calculadores que después aprendería a reconocer tan bien, añadió rápidamente: «Es solo temporal, mamá Valentina. Solo hasta que encontremos trabajo otra vez. Máximo un par de meses». Un par de meses se convirtieron en 8 años. Mi casa de 2 plantas en las afueras de Madrid, que había comprado con mi difunto esposo Roberto en 1987, de repente se llenó de vida nuevamente. Al principio me sentí útil, necesaria. Después de 2 años de soledad tras la muerte de Roberto, tener a mi familia cerca parecía una bendición del cielo. Rodrigo se instaló con Macarena en la habitación principal, la misma donde Roberto y yo habíamos compartido tantos años de felicidad. Yo me mudé al cuarto de huéspedes, diciéndome que era temporal, que cuando ellos se organizaran todo volvería a la normalidad. Los primeros meses fueron casi agradables. Macarena me ayudaba con la cocina, jugábamos cartas por las tardes y ella me contaba historias de su infancia en Sevilla. Me llamaba Mamá Valentina, con cariño aparente, y me traía flores baratas del mercado cuando salía a buscar trabajo. «Nunca tuve una suegra tan cariñosa», me decía abrazándome después de la cena. «Mi madre murió cuando yo era pequeña. Usted es como la madre que siempre quise tener». Qué ingenua fui al creer esas palabras. Rodrigo, mi único hijo, había heredado la bondad de su padre, pero también su debilidad para tomar decisiones difíciles. Siempre había sido un soñador, alguien que creía que las cosas se resolverían solas con el tiempo. Durante los primeros años después de mudarse conmigo, realmente parecía esforzarse por encontrar trabajo estable. Recuerdo vívidamente el día en que nació Daniel, mi primer nieto, en enero de 2017. Macarena había estado de mal humor durante todo el embarazo, quejándose de que la casa era muy pequeña, de que necesitaba más espacio, de que el barrio no era apropiado para criar niños. Pero cuando sostuve a ese pequeño en mis brazos, sentí que todo valía la pena. «Será un abuelo maravilloso, mamá Valentina», me dijo Macarena desde la cama del hospital, con esa sonrisa que entonces creí genuina. «Los niños necesitan estabilidad, necesitan raíces. Su casa será perfecta para que crezca». 3 años después nació Sofía, mi nieta adorada. Para entonces, los couple de meses se habían extendido ya a 4 años, pero yo me había acostumbrado a la compañía. Me encantaba cuidar a los niños mientras Rodrigo y Macarena salían a buscar trabajo o simplemente a despejarse un poco. Lo que no me di cuenta en ese momento es que gradualmente me había convertido en la empleada doméstica de mi propia casa. Cada mañana me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de toda la familia. Mientras Macarena dormía hasta las 10, yo alimentaba a los niños, los vestía, preparaba sus loncheras y los llevaba al colegio. Regresaba a casa para limpiar, lavar ropa, hacer las compras y preparar el almuerzo.
Mis días se habían convertido en una rutina agotadora de servicio constante, pero me convencía de que era mi deber como abuela y como cabeza de familia. Al fin y al cabo, era mi pensión de maestra jubilada la que pagaba todas las cuentas: la electricidad, el agua, el gas, la comida, la ropa de los niños, los gastos médicos. 1.200 euros al mes de pensión, más los 800 euros mensuales que sacaba de mis ahorros para cubrir todos los gastos de una familia de 5 personas. En 8 años, calculé después, gasté más de 160.000 euros de mis propios recursos manteniendo a mi familia. La transformación de Macarena fue tan gradual que casi no la noté. Las flores del mercado desaparecieron primero. Luego los gracias después de las comidas. Después las conversaciones amigables fueron reemplazadas por órdenes cortantes. Valentina, se acabó la leche. Valentina, los niños necesitan ropa limpia. Valentina, ¿por qué no hay cena preparada? Nunca más, mamá Valentina. Solo Valentina, como si fuera la empleada. Pero el cambio más doloroso fue cuando me mudaron al ático. En 2020, Macarena decidió que necesitaba una oficina en casa para sus proyectos de trabajo independiente, que nunca materializaron en ingresos reales. Valentina, me anunció un martes por la mañana. Necesitamos tu habitación. El ático es más privado para ti. Tendrás más tranquilidad allá arriba. La tranquilidad significaba aislamiento. Significaba comer sola en la cocina después de que ellos terminaran. Significaba ver televisión en mi cuarto pequeño y húmedo, mientras ellos disfrutaban de la sala que yo había decorado con tanto cariño con Roberto. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones donde yo servía la comida, pero no podía sentarme a la mesa principal. Los adultos necesitamos hablar de cosas importantes, decía Macarena. ¿Puedes comer en la cocina, Valentina? Y ahí estaba yo, a los 68 años, comiendo sola en mi propia cocina, mientras mi familia discutía sus planes en mi comedor. Durante todo este tiempo, Rodrigo guardaba silencio. Cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Macarena, él se encogía de hombros con esa expresión incómoda que conocía desde que era niño. Mamá, ella está estresada con los niños. Dale tiempo. 8 años le di. 8 años de tiempo, de paciencia, de servicio incondicional. Hasta que llegó ese maldito billete de lotería que cambiaría todo para siempre. Era un martes por la mañana del 14 de abril de 2024, cuando escuché los gritos que cambiarían mi vida para siempre. Eran las 7:30 cuando me desperté con el estruendo que venía del primer piso. Rodrigo y Macarena gritaban de una manera que nunca había escuchado antes, pero no eran gritos de pelea. Eran gritos de euforia. No puede ser real. No puede ser real, repetía mi hijo una y otra vez. Macarena chillaba como una loca. Rodrigo, mira los números, míralos otra vez. Me levanté de mi cama en el ático y bajé sigilosamente por las escaleras. Desde el rellano podía ver perfectamente la cocina, donde ambos estaban de pie frente a la mesa, temblando como hojas. En las manos de Macarena había un billete de lotería arrugado. Un billete que reconocí inmediatamente porque lo había comprado yo misma el día anterior en el estanco de la esquina de la calle Príncipe de Vergara. 93 millones de euros, gritaba Macarena saltando como una niña. 93 millones. Rodrigo tenía su teléfono móvil en la mano, verificando los números una y otra vez en la página web de la Lotería Nacional. Su cara estaba completamente roja de la emoción y las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. Los números coinciden, susurró con voz quebrada. Todos los números coinciden exactamente. Lo que siguió fue una celebración que me heló la sangre. Macarena comenzó a bailar por la cocina, abrazando a Rodrigo y besándolo como si acabaran de casarse. Pero sus palabras fueron lo que realmente me asustó. «Por fin somos libres, Rodrigo. Libres de esta vida miserable. Libres de vivir como pobres».
«Podemos comprar la mansión que siempre soñamos», respondió mi hijo, contagiado por la euforia de su esposa. «Y el BMW que vimos en el concesionario. Y las vacaciones en las Maldivas». Seguí escuchando desde mi escondite en las escaleras, mientras ellos enumeraban todos los lujos que se iban a permitir con el dinero. Coches de lujo, casas enormes, viajes por todo el mundo, ropa de diseñador, los mejores colegios privados para los niños. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo Macarena después, cuando la euforia inicial comenzó a calmarse un poco. «Rodrigo, ¿tu madre sabe algo de esto?». Mi hijo se quedó callado por un momento, mirando el billete en las manos de su esposa. «No creo. Estaba durmiendo cuando lo encontré en la mesa». «Perfecto», respondió Macarena con una sonrisa que desde mi posición pude ver claramente. Era una sonrisa fría, calculadora. No tiene por qué enterarse de los detalles. Después de todo, nosotros somos los que encontramos el billete. «Pero mamá vive aquí también», dijo Rodrigo con cierta inseguridad. «Tal vez deberíamos...». «¿Deberíamos qué?», lo interrumpió Macarena bruscamente. «Rodrigo, este dinero es nuestro futuro. Es el futuro de nuestros hijos. Tu madre ya vivió su vida». Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve inmóvil en mi escondite. «Además», continuó Macarena, «piénsalo bien. ¿Qué va a hacer una mujer de 68 años con tanto dinero? Es mejor que esté en manos de personas jóvenes que puedan aprovecharlo realmente». Rodrigo asintió lentamente, como siempre hacía cuando su esposa le presentaba sus argumentos retorcidos. «Tienes razón», murmuró. «Es nuestro momento». Durante las siguientes horas, los observé desde lejos mientras hacían llamada tras llamada. Primero contactaron con la oficina de lotería para verificar el premio. Luego con bancos para preguntar sobre cuentas millonarias. Después con concesionarios de coches de lujo y agencias inmobiliarias. Era fascinante y aterrador ver cómo se transformaron en cuestión de horas. Rodrigo, que normalmente era tímido y reservado, hablaba por teléfono con una confianza que no le había visto nunca. Macarena se paseaba por la casa como si ya fuera la dueña de un palacio. Pero lo más revelador fue cómo comenzaron a tratarme ese mismo día. Cuando bajé a preparar el desayuno, como hacía cada mañana desde hacía 8 años, Macarena me miró de una manera completamente diferente. Sus ojos tenían una frialdad nueva, como si estuviera viendo a una extraña indeseable en su casa. «Buenos días», les dije como siempre. Rodrigo murmuró un saludo distraído, pero Macarena ni siquiera me respondió. Simplemente se quedó sentada en la mesa, mirándome mientras yo preparaba el café y las tostadas. «Valentina», me dijo finalmente con un tono que nunca había usado conmigo antes, «creo que hoy puedes tomarte el día libre. Nosotros nos encargaremos del desayuno». Era la primera vez en 8 años que me decía algo así. No sonaba a gentileza, sonaba a despido. «Está bien», respondí, tratando de mantener la voz neutra. «¿Necesitáis algo especial para el almuerzo?». Macarena intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «En realidad, creo que hoy saldremos a comer fuera. A celebrar». «¿Celebrar qué?», pregunté fingiendo ignorancia. Otra mirada entre ellos. Rodrigo parecía incómodo, pero Macarena sonrió con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Oh, simplemente algunas buenas noticias que recibimos. Nada que te concierna realmente. Nada que me concierna. En mi propia casa. Después de 8 años manteniéndolos con mi pensión. El resto del día fue surreal». Macarena y Rodrigo salieron temprano, dejando a los niños conmigo como siempre. Pero cuando regresaron por la tarde, tenían bolsas de tiendas caras y una actitud completamente diferente. «Abuela Valentina», me dijo Daniel, mi nieto de 13 años cuando llegó del colegio. «Papá dice que vamos a mudarnos a una casa muy grande con piscina». «¿Ah, sí? ¿Y cuándo será eso?», le pregunté, sintiéndome como si estuviera en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo. «Muy pronto», respondió Sofía, mi nieta de 10 años con los ojos brillantes de emoción.
Mamá dice que va a tener su propia habitación enorme con vestidor. Esa noche, mientras preparaba la cena como hacía cada noche, escuché a Rodrigo y Macarena hablando en voz baja en la sala. «Tenemos que ser cuidadosos», decía Macarena. «No podemos empezar a gastar mucho hasta que el dinero esté oficialmente en nuestra cuenta». «¿Cuánto tiempo tardará?», preguntaba Rodrigo. «El abogado de la lotería dice que máximo 2 semanas para completar todo el papeleo». 2 semanas. En 2 semanas mi vida cambiaría para siempre, aunque aún no sabía exactamente cómo. Lo que sí sabía es que el billete de lotería que ellos creían suyo tenía escrito en el reverso, con mi puño y letra, Valentina Castillo Moreno. Porque yo siempre escribía mi nombre completo en mis billetes de lotería. Era una costumbre que Roberto me había enseñado hacía más de 20 años. «Clara, siempre pon tu nombre en tus billetes. Nunca se sabe qué puede pasar». Esa noche me acosté en mi cama del ático sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Mañana sería un día muy interesante. El miércoles 15 de abril amaneció con un silencio extraño en la casa. Normalmente a las 7 de la mañana ya se escuchaban los ruidos típicos. La ducha de Rodrigo, los pasos de Macarena bajando a desayunar, los gritos de los niños preparándose para el colegio. Pero ese día todo estaba en calma. Bajé del ático a mi hora habitual para preparar el desayuno familiar, pero me encontré con una escena completamente diferente. Macarena estaba sentada en la cocina, ya vestida y maquillada a las 7:30 de la mañana, algo que no había hecho ni una sola vez en 8 años. Tenía una sonrisa extraña en el rostro y una taza de café humeante entre las manos. Pero lo más inquietante era cómo me miraba, como un gato que ha acorralado a un ratón. «Buenos días, Valentina», me dijo con una dulzura empalagosa que me puso los pelos de punta. «Buenos días», respondí cautelosamente. «¿Dónde están los niños?» Rodrigo los llevó al colegio temprano. Teníamos algunas cosas que hacer hoy. Se levantó de la silla con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera saboreando cada segundo. Llevaba puesta una blusa nueva que reconocí de las bolsas de compras del día anterior. «Valentina, necesitamos hablar». El tono había cambiado completamente. Ya no había rastro de la falsa dulzura. Ahora su voz era fría, autoritaria. «Siéntate», me ordenó, señalando una de las sillas de la cocina. «Prefiero quedarme de pie», respondí, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Macarena se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa cruel que nunca le había escuchado antes. «Como quieras. Lo que tengo que decirte es muy simple. Te vas hoy». Las palabras cayeron sobre mí como una bofetada helada. «¿Perdón? Ya me escuchaste perfectamente. Empaca tus cosas. Te vas hoy mismo de esta casa». «Macarena, esta es mi casa. Yo la compré con Roberto hace más de 30 años. Su sonrisa se hizo aún más cruel. «Era tu casa, Valentina. Pero las cosas han cambiado. Rodrigo y yo hemos decidido que necesitamos nuestro espacio. Somos adultos independientes ahora». «¿Independientes? ¿Con qué dinero habéis sido independientes durante estos 8 años?» Por primera vez vi un destello de irritación en sus ojos. «Ese es exactamente el problema contigo, vieja. Siempre echándoles en cara a las personas lo que haces por ellas. Siempre haciéndote la mártir». La palabra «vieja» salió de su boca como un escupitajo venenoso. «No me hago la mártir, Macarena. Simplemente estoy recordándote los hechos. Los hechos son que Rodrigo y yo ya no necesitamos tu caridad». Pronunció la palabra caridad como si fuera algo sucio y repugnante. En ese momento entró Rodrigo por la puerta principal. Se veía nervioso, evitando mi mirada directa. «Hola, mamá», murmuró sin levantar los ojos del suelo. «Rodrigo», le dije con voz firme, «tu esposa me está diciendo que me vaya de mi propia casa». Mi hijo finalmente me miró, pero lo que vi en sus ojos me partió el corazón. No había defensa, no había protección, no había amor filial. Solo había una mezcla de culpa e incomodidad.
Mamá, es que... Bueno, Macarena tiene razón. Ya somos mayores. Es hora de que tengamos nuestro propio espacio. Ah, ¿y yo dónde voy a vivir? Macarena respondió antes de que Rodrigo pudiera abrir la boca. Hay residencias muy bonitas para gente mayor en Madrid. Lugares donde puedes estar con personas de tu edad, donde te cuiden adecuadamente. La frialdad con la que pronunció esas palabras me dejó sin aliento. ¿Residencias? ¿Me estás sugiriendo que me vaya a un asilo? No son asilos, Valentina. Son comunidades para personas mayores. Lugares donde puedes ser feliz sin ser una carga para tu familia. Ahí estaba otra vez esa palabra, carga. La palabra que había usado durante años para manipularme y hacerme sentir culpable por existir en mi propia casa. Rodrigo, le supliqué a mi hijo, ¿realmente crees que soy una carga? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miraba sus zapatos como si fueran la cosa más fascinante del mundo. Respóndeme, hijo. Finalmente levantó la cabeza, y lo que vi en su expresión fue la confirmación de mis peores temores. Mamá, no eres una carga, pero Macarena y yo necesitamos intimidad. Los niños necesitan espacio para crecer. Y tú necesitas estar con gente de tu edad. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Perfecto, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Entiendo perfectamente. Macarena pareció aliviada de que no hubiera más discusión. Me alegra que seas razonable, Valentina. He preparado algunas cajas para tus cosas. Están en tu cuarto. Subí al ático con las piernas temblorosas. Efectivamente, había 3 cajas de cartón en medio de mi habitación. Cajas pequeñas, como si mis 68 años de vida pudieran condensarse en 3 recipientes de cartón. Comencé a empacar mecánicamente. Mi ropa, mis fotos de Roberto, mis libros favoritos, los pocos recuerdos que tenía de mis padres. Todo parecía tan insignificante de repente. Cuando bajé con la primera caja, Macarena estaba esperándome en la puerta. Date prisa, Valentina. El taxi llegará en 1 hora. ¿Ya llamaste un taxi? Por supuesto. No queríamos que tuvieras que preocuparte por el transporte. ¡Qué considerada! Habían planeado mi expulsión hasta el último detalle. Mientras subía y bajaba las escaleras con mis pertenencias, escuchaba a Macarena hablando por teléfono con alguien. Sí, finalmente lo logramos. La vieja se va hoy. No puso resistencia. Creo que en el fondo sabía que este día llegaría. Cuando terminé de bajar todas mis cosas, las puse en el jardín delantero como me había ordenado. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, claramente curiosos por el espectáculo. Fue entonces cuando Macarena decidió dar su gran actuación. Salió de la casa y comenzó a hablar en voz alta, suficientemente alta para que todos los vecinos pudieran escucharla. «Ya no necesitamos caridad de nadie», gritó hacia las ventanas de las casas vecinas. «Somos millonarios ahora. Esta señora puede irse a vivir a donde le dé la gana». Luego se dirigió directamente a mí, pero siguió hablando en voz alta para la audiencia de vecinos. «Valentina, espero que aprendas a valorar todo lo que hicimos por ti durante estos años. Te dimos un techo, comida, una familia, pero ya no necesitamos cuidar ancianos. Tenemos nuestro propio futuro que construir». El taxi llegó justo en ese momento. El conductor, un hombre mayor que miraba la escena con una mezcla de confusión e incomodidad, me ayudó a cargar mis cajas en el maletero. Mientras subía al asiento trasero, Macarena se acercó a la ventanilla con esa sonrisa venenosa que ya conocía tan bien. «Que tengas suerte en tu nueva vida, Valentina. Espero que encuentres un lugar apropiado para alguien de tu edad». Fue en ese momento, mientras el taxi comenzaba a alejarse de la casa donde había vivido durante más de 30 años, cuando decidí hacer la pregunta que cambiaría todo. Bajé la ventanilla y le grité a Macarena, que seguía parada en el jardín con los brazos cruzados. «Macarena, ¿leíste el nombre en el billete de lotería?
Vi cómo su sonrisa se desvanecía por una fracción de segundo. Vi cómo sus ojos se entrecerraron con confusión. «No sé de qué hablas, vieja», me gritó de vuelta, pero su voz había perdido parte de su confianza. Mientras el taxi doblaba la esquina y mi antigua casa desaparecía de la vista, sonreí por primera vez en 24 horas, porque Macarena acababa de cometer el error más grande de su vida miserable, y yo tenía la llave para destruir completamente su mundo de fantasía. El apartamento que conseguí esa misma tarde era deprimente. Un estudio diminuto en el barrio de Carabanchel, con una ventana que daba a un callejón estrecho y el olor persistente del restaurante chino de la planta baja. 400 euros al mes que apenas podía permitirme con mi pensión reducida. Me senté en la única silla que había dejado el inquilino anterior, una silla de plástico agrietada, rodeada de mis 3 cajas de cartón. Por primera vez en muchos años, lloré, pero no de tristeza, sino de una mezcla extraña de liberación y anticipación. Saqué de mi bolso el recibo del billete de lotería que había guardado cuidadosamente desde el día anterior. Un papel pequeño y arrugado que contenía toda la información necesaria. Fecha de compra, números elegidos y mi firma al pie. Los mismos números que había jugado durante 20 años consecutivos. Los mismos números que representaban las fechas de nacimiento de Roberto, de Rodrigo, de mis nietos y la mía propia. Números que cualquiera que me conociera sabría que eran míos. Pero lo más importante de todo, el billete ganador tenía escrito en el reverso, con mi letra cuidadosa de maestra jubilada, Valentina Castillo Moreno, 13 de abril 2024. Macarena había estado tan emocionada con el premio que ni siquiera se había molestado en leer el dorso del billete. O tal vez sí lo había leído y había decidido ignorar ese pequeño detalle. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Señora Valentina Castillo Moreno?» «Sí, soy yo. Habla Carlos Mendoza, del Departamento Legal de Loterías y Apuestas del Estado. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre el billete premiado, número 4291». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la voz serena. «¿Qué sucede?» «Hemos recibido múltiples llamadas de personas que reclaman derechos sobre su premio. Un tal Rodrigo Castillo Navarro, que dice ser su hijo, y una señora Macarena Torres Prieto. Están insistiendo en que el billete les pertenece legítimamente». No pude evitar sonreír. «¿Y qué les han dicho ustedes?» «Que legalmente el billete está registrado a su nombre, señora Castillo. Solo usted puede reclamar el premio. Pero estas personas están amenazando con tomar medidas legales si no les entregamos el dinero. Señor Mendoza, ese billete lo compré yo con mi propio dinero. Tengo el recibo de compra y mi firma está en el dorso del billete. Entendemos eso, señora, pero queremos informarle de la situación antes de proceder con el pago. ¿Desea reclamar el premio?». Hice una pausa deliberada. «Todavía lo estoy pensando». «¿Perdón?». «Necesito un poco más de tiempo para decidir qué hacer». Hubo un silencio confuso al otro lado de la línea. «Señora Castillo, son 93 millones de euros. La mayoría de las personas...». «No soy la mayoría de las personas, señor Mendoza. Le aseguro que tomaré una decisión pronto». Después de colgar, me quedé sentada en mi silla de plástico, mirando por la ventana sucia hacia el callejón. Abajo, la vida continuaba normal. La gente iba al trabajo, los niños corrían hacia la escuela, el mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rodrigo. «¡Mamá!». Su voz sonaba desesperada. «Necesitamos hablar urgentemente». «Hola, Rodrigo. ¿Cómo conseguiste mi nuevo número?» «Le pagué a la compañía telefónica para que me dieran tu nueva dirección». «Mamá, tenemos un problema muy grave». «¿Qué tipo de problema?». «Es sobre el billete de lotería. La oficina de lotería dice que no podemos reclamarlo porque está a tu nombre». Fingí sorpresa.
¿A mi nombre? ¿Cómo es posible? Eso es lo que queremos saber. Mamá, ¿compraste tú ese billete? La pregunta que había estado esperando durante 2 días. Sí, Rodrigo, compré el billete. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me preguntaste nada? Otra pausa larga. Mamá, esto es un desastre. Nosotros ya empezamos a hacer compromisos. Macarena reservó un BMW. Firmamos un contrato para una casa nueva. Les prometimos a los niños que nos íbamos a mudar. Y todo eso sin tener el dinero oficialmente en vuestras manos. Pensamos que era solo cuestión de días. Pensamos que el billete era nuestro. ¿Por qué pensasteis eso exactamente? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Porque lo encontramos nosotros. ¿O no? ¿Dónde lo encontrasteis? ¿En la mesa de la cocina? ¿En mi mesa de la cocina? ¿En mi casa? Sí, pero... Rodrigo, durante 20 años me has visto comprar billetes de lotería cada semana en el mismo estanco, con los mismos números. ¿Realmente pensaste que ese billete había aparecido por arte de magia? No tenía respuesta para eso. Mamá, por favor, somos familia. Podemos resolverlo entre nosotros. Familia. Repetí la palabra con amargura. ¿Dónde estaba esa familia ayer cuando tu esposa me echó de mi casa como a un perro? Mamá, Macarena estaba emocionada. La gente hace cosas estúpidas cuando está emocionada. No, Rodrigo. La gente revela quién es realmente cuando cree que ya no necesita fingir. ¿Qué quieres que hagamos? Era la pregunta del €1.000.000. Literalmente. Quiero que reflexiones sobre algo, hijo. Durante 8 años, ¿cuánto dinero de mi pensión gasté manteniéndoos? No lo sé exactamente. Más de 160.000 euros de mis ahorros y mi pensión de jubilada. ¿Alguna vez me quejé? ¿Alguna vez os hice sentir como una carga? No, susurró. Y durante todo ese tiempo, ¿cuántas veces Macarena me trató con respeto? ¿Cuántas veces me incluyó en las decisiones familiares? ¿Cuántas veces me defendiste cuando ella me humillaba? El silencio era ensordecedor. Rodrigo, quiero que pienses muy cuidadosamente en tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que merezco una disculpa? Sí, dijo finalmente. Sí, mamá, mereces una disculpa. Mereces muchas disculpas. ¿Y crees que Macarena me debe una disculpa? Una pausa más larga. Sí. ¿Y crees que la forma en que me trataron ayer estuvo mal? Sí, mamá. Estuvo muy mal. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era mucho, pero era un comienzo. Muy bien, Rodrigo. Mañana por la tarde voy a ir a la oficina de lotería a reclamar mi premio. Mamá, eso es fantástico. Espera, no he terminado. Voy a reclamar mi premio, porque es mi dinero. Y después de eso, voy a decidir qué hacer con él. Por supuesto, es tu decisión. Pero antes de tomar cualquier decisión sobre vosotros, sobre esta familia, necesito que tanto tú como Macarena vengáis a mi apartamento. Quiero que veáis cómo estoy viviendo gracias a las decisiones que tomasteis. Mamá, por supuesto. ¿Cuándo? Mañana a las 5 de la tarde. Aquí está mi dirección. Le di la dirección del apartamento miserable donde ahora vivía. Y Rodrigo, añadí antes de colgar. ¿Sí? Más os vale que vengáis preparados para decir la verdad, toda la verdad, porque después de mañana no habrá más oportunidades. Cuando colgué, me quedé sentada en mi silla de plástico, mirando las 3 cajas de cartón que contenían toda mi vida. Mañana sería el momento de la verdad. Mañana descubriría si quedaba algo salvable en la relación con mi hijo. Mañana Macarena se enteraría de que el juego había terminado. Y mañana, finalmente, comenzaría mi nueva vida. La mañana del jueves llegó con una lluvia fina que golpeaba contra la ventana de mi diminuto apartamento. Me desperté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque los nervios no me dejaban descansar. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era Macarena. Valentina. Su voz había perdido toda la arrogancia del día anterior.
Ahora sonaba dulce, casi suplicante. ¿Cómo estás, querida? ¿Querida? Después de 8 años, volvía a ser querida. Estoy bien, Macarena, adaptándome a mi nueva vida. Escucha, sé que las cosas se pusieron un poco tensas ayer. Ya sabes cómo soy cuando estoy nerviosa. Pero quería hablar contigo sobre algo importante. Te escucho. Pude escuchar cómo respiraba profundamente antes de continuar. Es sobre el billete de lotería. Ha habido una confusión terrible con la oficina de lotería. Parece que hay un error en la documentación. ¿Qué tipo de error? Bueno, aparentemente alguien escribió tu nombre en el billete. Probablemente fue un error del vendedor en el estanco, ¿verdad? Quiero decir, tú nunca juegas números tan específicos. Mentirosa. Durante años me había visto comprar los mismos números cada semana. Sí, debe haber sido un malentendido. Respondí con voz neutra. Exacto. El caso es que necesitamos resolver esto rápidamente. ¿Podrías venir con nosotros a la oficina de lotería esta tarde? Solo necesitas firmar un documento, aclarando que el billete no es tuyo realmente. La audacia era impresionante. Después de echarme de mi propia casa, ahora me pedían que fuera cómplice de su fraude. No puedo hacer eso, Macarena. El tono cambió inmediatamente. ¿Cómo que no puedes? Valentina, sé razonable. Nosotros somos los que verificamos los números. Nosotros somos los que nos emocionamos. El premio es claramente nuestro. El billete está a mi nombre por una razón muy específica. Hubo una pausa larga. Luego su voz se volvió fría y amenazante. Valentina, no seas ridícula. Tú no tienes derecho a ese dinero. Has vivido de nosotros durante 8 años. Nosotros te mantuvimos, te dimos un techo, comida. Es lo mínimo que puedes hacer para pagarnos. La ironía era tan grande que casi me río en voz alta. ¿Me mantuvisteis? Macarena, yo pagué cada cuenta de esa casa durante 8 años. La comida que comíais, la electricidad que usabais, el agua, el gas, la ropa de los niños. Todo salió de mi pensión. Eso es diferente. Tú elegiste hacer eso. Como tú elegiste echarme a la calle ayer. Silencio tenso. Si no cooperas, Valentina, esto se va a poner muy desagradable. Tenemos abogados. Podemos demostrar que el billete se compró con dinero de la casa, dinero que Rodrigo y yo también contribuimos. Era increíble. Hasta en este momento seguía mintiendo descaradamente. Haz lo que tengas que hacer, Macarena. Valentina. Su voz se quebró, como si finalmente se diera cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando. Por favor, sé razonable. Somos familia. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, obviamente no podemos dejarte sin nada. Podríamos darte, digamos, 200.000 euros. Es más dinero del que has visto en tu vida. Podrías comprarte un apartamento bonito, vivir cómodamente. 200.000 de 93 millones. ¡Qué generosa! ¿Y el resto? El resto lo usaríamos para asegurar el futuro de los niños. Los mejores colegios, universidad, una casa grande donde puedan crecer felices. ¿Y dónde encajo yo en esa casa grande? Otra pausa reveladora. Bueno, con 200.000 euros podrías vivir muy cómodamente en tu propio lugar. Independiente. Sin depender de nadie. Casi había dicho, sin ser una carga. Otra vez. ¿Sabes qué, Macarena? Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? Valentina, ese dinero puede cambiar nuestras vidas. Los niños podrían tener las mejores oportunidades. Los niños que apenas me dirigían la palabra porque tú les enseñaste que la abuela Valentina era solo la señora que limpiaba la casa. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que Daniel o Sofía me pidieron que les ayudara con los deberes? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus juegos? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron un abrazo espontáneo? No podía responder porque sabía que tenía razón. Valentina, podemos cambiar eso. Con el dinero podríamos tener una casa enorme donde todos quepamos cómodamente.
Podrías tener tu propia suite, tu propia entrada. Como una casita para invitados en el jardín trasero. No es así. Serías parte de la familia. Como ayer cuando me echaste de mi casa. Ya te dije que eso fue un error. Estaba emocionada. No pensé claramente. No fue un error, Macarena. Fue exactamente lo que querías hacer. La diferencia es que ayer pensaste que podías permitírtelo. Mi teléfono empezó a sonar con otra llamada entrante. Era Rodrigo. Tengo otra llamada, Macarena. Hablaremos esta tarde cuando vengáis a mi apartamento. ¿Vamos a ir a tu apartamento? A las 5. Rodrigo tiene la dirección. Colgué y contesté la llamada de mi hijo. Mamá, acabo de hablar con Macarena. Dice que no quieres cooperar con el tema del billete. ¿Cooperar? ¿Es así como llamas al fraude ahora? Mamá, no es fraude. Es un malentendido familiar. Rodrigo, durante 20 años me has visto comprar billetes de lotería con los mismos números. ¿Realmente crees que es un malentendido? Silencio. Hijo, déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Cuánto dinero habéis contribuido vosotros dos a los gastos de la casa en estos 8 años? Bueno, no es solo cuestión de dinero. Responde a la pregunta. Nosotros contribuimos de otras maneras. ¿Cuánto dinero, Rodrigo? Un silencio largo y pesado. No mucho, admitió finalmente. ¿No mucho o nada? Nada, susurró. ¿Y quién pagó la comida que comíais cada día? Tú. ¿Y quién pagó la electricidad, el agua, el gas? Tú. ¿Y quién pagó la ropa de los niños, sus libros del colegio, sus excursiones? Tú, mamá. Todo lo pagaste tú. Era la primera vez en 8 años que mi hijo admitía la realidad de nuestra situación. Muy bien. Entonces ahora explícame por qué creéis que tenéis derecho a mi billete de lotería. Porque somos familia. Ayer vuestra idea de familia era echarme de mi casa y sugerirme que me fuera a un asilo. Mamá, ya te dije que fue un error. No fue un error, Rodrigo. Fue una decisión muy consciente que tomasteis cuando pensasteis que ya no me necesitabais. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Esta tarde lo sabremos. Venid a mi apartamento a las 5. Los dos. Y Rodrigo. ¿Sí? Espero que estéis preparados para una conversación muy honesta, porque va a ser la última oportunidad que tengáis de demostrarme que queda algo de decencia en vosotros. Después de colgar, me senté en mi silla de plástico y miré las 3 cajas que contenían toda mi vida. En unas horas tendría la conversación más importante de mi existencia. Una conversación que determinaría no solo el futuro de mi familia, sino también quién era yo realmente después de 68 años de vida. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirme en la protagonista de mi propia historia. Después de las llamadas de esa mañana, decidí que necesitaba asesoramiento legal antes del enfrentamiento de la tarde. No podía permitirme cometer errores ahora que tenía la ventaja. Encontré el bufete de abogados García y Asociados en una búsqueda rápida de Internet. Estaba a solo 3 calles de mi nuevo apartamento, en un edificio modesto pero respetable. La recepcionista, una mujer joven con gafas, me miró con curiosidad cuando le expliqué que necesitaba consulta urgente sobre un tema de lotería. ¿Es usted la señora del billete de los 93 millones? Me preguntó con los ojos muy abiertos. Aparentemente las noticias viajan rápido en los círculos legales de Madrid. Sí, soy yo. Un momento, por favor. 5 minutos después, estaba sentada frente a Tomás García, un hombre de unos 50 años con barba gris y una expresión seria pero amable. Señora Castillo, he estado siguiendo su caso desde ayer. La oficina de lotería me consultó sobre la situación legal cuando empezaron a recibir las llamadas de sus familiares. ¿Y cuál es exactamente mi situación legal? Absolutamente sólida. El billete está a su nombre. Usted lo compró con su dinero. Tiene el recibo de compra y su firma está en el dorso. Nadie más tiene ningún derecho sobre ese premio. ¿Y si ellos demandan? ¿Con qué base? ¿Van a argumentar que encontrar un billete en la mesa de la cocina de su casa
¿Les da derechos de propiedad? Sería ridículo. Me sentí aliviada, pero también cautelosa. Señor García, necesito que entienda algo. No se trata solo del dinero. Se trata de 8 años de abuso emocional y explotación financiera. Le conté toda la historia. Los 8 años manteniéndolos, las humillaciones constantes, la forma en que me habían tratado como empleada doméstica en mi propia casa y finalmente la expulsión brutal del día anterior. Cuando terminé, Tomás se recostó en su silla con expresión grave. «Señora Castillo, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso de persona mayor. El hecho de que sean sus familiares lo hace aún más repugnante. ¿Qué me recomienda hacer? Legalmente, usted tiene varias opciones. Puede reclamar el premio inmediatamente y no darles ni un céntimo. Puede denunciarlos por abuso y explotación. O puede usar el dinero como palanca para exigir cambios genuinos en su comportamiento. ¿Qué haría usted en mi lugar? Honestamente, después de lo que me ha contado, los mandaría al diablo y me mudaría a una isla tropical». No pude evitar sonreír por primera vez en días. «Pero entiendo que hay nietos involucrados», continuó. «Eso complica las cosas emocionalmente». «Exacto. Daniel y Sofía no tienen culpa de las acciones de sus padres. ¿Qué tiene planeado hacer esta tarde? Quiero ver si hay alguna posibilidad de salvación en mi hijo. Quiero darles una última oportunidad de demostrar que pueden cambiar. Y si no pueden, entonces aprenderán lo que significa realmente perder a alguien que los amaba incondicionalmente». Tomás asintió con aprobación. «Me gusta su enfoque. Firme, pero no vengativa. ¿Quiere que la acompañe a la reunión?» «No, necesito hacer esto sola. Pero me gustaría tenerlo disponible por teléfono por si las cosas se ponen feas». «Por supuesto. Y señora Castillo, si decide reclamar el premio, puedo encargarme de todos los trámites. También puedo ayudarla a proteger el dinero de cualquier intento de manipulación futura». Salí del bufete sintiéndome más fuerte y preparada. Tenía un plan claro y respaldo legal sólido. De regreso en mi apartamento, pasé las siguientes horas preparándome mentalmente para la confrontación. Repasé cada detalle de los últimos 8 años, cada humillación, cada momento en que había tragado mi orgullo por el bien de la familia. A las 4:30 comencé a escuchar pasos en las escaleras del edificio. Voces familiares que subían lentamente, como condenados caminando hacia su ejecución. Rodrigo llegó primero, como siempre. Cuando abrí la puerta y vio las condiciones deplorables de mi nuevo hogar, su cara se descompuso completamente. «Dios mío, mamá», murmuró mirando alrededor del cuarto minúsculo. «¿Has estado viviendo aquí?» «Durante 2 días», respondí con calma. «Es lo que puedo permitirme después de gastar mis ahorros manteniéndoos durante 8 años». Macarena llegó 5 minutos después. Entró al apartamento intentando mantener esa expresión de superioridad que conocía tan bien, pero pude ver cómo sus ojos evaluaban rápidamente la situación. «Bueno», dijo finalmente con falsa alegría. «Esto es acogedor». Se sentó en el borde de mi cama, la única superficie disponible además de mi silla. Rodrigo se quedó de pie cerca de la puerta, claramente incómodo. «Antes de que digáis nada», comencé, «quiero que sepáis que esta mañana fui a ver a un abogado». Vi cómo Macarena se tensó inmediatamente. «¿Un abogado? ¿Para qué?» «Para aclarar mi situación legal respecto al billete de lotería. Y me alegra informaros que mis derechos son absolutamente indiscutibles». «Mamá», dijo Rodrigo rápidamente, «no necesitamos abogados. Somos familia. Podemos resolverlo entre nosotros». «¿Familia?» Me levanté de mi silla sintiendo una calma extraña pero poderosa. «Rodrigo, durante 8 años yo fui la única que hizo sacrificios familiares. Sacrifiqué mi comodidad, mi dinero, mi dignidad por vosotros. Mamá, nosotros agradecemos todo lo que...» «No». Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. «No me vengáis con agradecimientos ahora.
Esas palabras no significan nada después de lo que hicisteis. Macarena se movió incómoda en la cama. Valentina, sé que las cosas se pusieron tensas, pero ahora podemos empezar de nuevo. Con el dinero del premio podemos comprar una mansión donde todos vivamos cómodamente. Macarena, le dije mirándola directamente a los ojos. ¿Me escuchaste arrojar tus pertenencias por la ventana? No, pero... ¿me escuchaste gritarte a los vecinos que fueras a morirte a un asilo? Yo estaba molesta, Valentina. Las personas dicen cosas cuando están alteradas. ¿Me escuchaste llamarte una carga durante 8 años? Eso es diferente. No, dije firmemente. No es diferente. Es exactamente lo mismo, excepto que yo nunca te hice a ti lo que tú me hiciste a mí. Rodrigo se acercó, claramente desesperado. Mamá, estamos aquí porque queremos arreglar las cosas. Dinos qué necesitas que hagamos. Era el momento de la verdad. Rodrigo, necesito que me expliques por qué te quedaste callado cuando tu esposa me expulsó de mi casa. Mi hijo bajó la cabeza, avergonzado. Porque soy un cobarde, mamá. Y porque me había acostumbrado a que tú resolvieras todos nuestros problemas. Era más honestidad de la que había escuchado de él en años. ¿Y tú, Macarena? ¿Qué tienes que decir? Macarena se enderezó, y por un momento pensé que finalmente iba a ser honesta. Pero entonces habló. Valentina, todo lo que hice fue por el bien de mi familia. Quería que Rodrigo fuera independiente, no que dependiera de su madre para todo. Mentiras hasta el final. Macarena, dije con voz cansada. Durante 8 años tú dependiste de mí para todo. Yo pagué tu comida, tu techo, tus cuentas. Yo cuidé a tus hijos mientras tú dormías hasta mediodía. Basta, gritó Rodrigo de repente. Macarena, basta ya. Su esposa se volteó hacia él, sorprendida por su reacción. Mamá tiene razón, continuó Rodrigo. Nosotros vivimos de ella durante años. No fueron favores ocasionales. Ella nos mantuvo completamente. Rodrigo, no seas ridículo. Tú compraste un coche con dinero que no era nuestro. Hiciste reservaciones para vacaciones. Y cuando la oficina de lotería nos dijo que el billete no era nuestro, tu primera reacción fue decir que mamá estaba senil. Macarena se puso de pie, furiosa. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Siéntate. Le ordené con una autoridad que sorprendió hasta a mí misma. Algo en mi tono debe haberla impresionado porque se sentó inmediatamente. Ahora voy a deciros exactamente lo que va a pasar. Continué. Vi cómo los ojos de Macarena se iluminaron. Todavía pensaba que la iba a incluir en mis planes. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Voy a reclamar mi premio mañana por la mañana. Anuncié con una calma que contrastaba con la tensión eléctrica que llenaba el pequeño apartamento. Los 93 millones de euros van a estar en mi cuenta bancaria antes del mediodía. Vi cómo los ojos de Macarena se iluminaron con codicia renovada. ¡Perfecto!, exclamó con una sonrisa que creía victoriosa. ¿Cuándo podemos ir al banco para...? El dinero se queda conmigo. La interrumpí cortantemente. Todo el dinero. La sonrisa se desvaneció de su rostro como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué quieres decir con todo el dinero? Quiero decir exactamente eso. Voy a usar ese dinero para comprar una casa lejos de Madrid, lejos de vosotros, y voy a vivir el resto de mi vida en paz. Rodrigo se quedó pálido. Mamá, pero somos familia. Podemos compartir... ¿Compartir? Me volví hacia mi hijo con una mirada que lo hizo retroceder. Durante 8 años, yo compartí todo lo que tenía con vosotros. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. ¿Cuándo compartisteis algo conmigo? ¿Cuándo me incluisteis en vuestras decisiones? ¿Cuándo me tratasteis como algo más que una empleada doméstica? Macarena se puso de pie abruptamente, con el rostro enrojecido de furia. Esto es chantaje emocional. No puedes castigarnos por un error. ¿Un error?, repetí con incredulidad. Macarena, echarme de mi casa no fue un error. Humillarme frente a los vecinos no fue un error.
Tratarme como basura durante 8 años no fue un error. Fueron decisiones conscientes y crueles. «¡Pero los niños!», gritó desesperada. «Piensa en Daniel y Sofía. Ellos necesitan ese dinero para su educación, para su futuro». Era el momento que había estado esperando. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y reproduje una grabación de audio. La voz de Macarena llenó el pequeño apartamento. «Ya no necesitamos caridad de nadie. Somos millonarios. Esta señora puede irse a morir a un asilo». El silencio que siguió fue absoluto. Macarena me miró con horror, finalmente comprendiendo que había subestimado completamente a la vieja inútil. «Ayer, cuando decidisteis que ya no me necesitabais, grabé todo con mi teléfono», expliqué tranquilamente. «Tengo vuestra expulsión completa documentada, incluyendo tus encantadores comentarios sobre los asilos. Valentina, yo...». Macarena tartamudeó, pero no pudo terminar la frase. «Si intentáis usar a Daniel y Sofía para manipularme emocionalmente, si tratáis de ponerlos en mi contra o de hacerlos sufrir por vuestras decisiones estúpidas, esta grabación se hará pública. La subiré a internet, se la enviaré a todos los vecinos, a los padres del colegio de los niños, a cualquiera que quiera escuchar cómo tratáis a la abuela que os mantuvo durante 8 años». Rodrigo se desplomó en el suelo, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho?». «Finalmente hiciste la pregunta correcta, hijo». Me senté en mi silla de plástico, sintiéndome extrañamente liberada. «Pero no todo está perdido, Rodrigo. A diferencia de tu esposa, tú mostraste algo de remordimiento genuino hace unos minutos». Macarena me miró con ojos llenos de veneno. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que voy a ayudar a Rodrigo a saldar las deudas que acumularon con sus compras anticipadas. El BMW, los muebles, las reservaciones de vacaciones. No voy a permitir que mis nietos sufran las consecuencias de la estupidez de sus padres». «Gracias, mamá», exclamó Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Espera», continué levantando una mano. «Ese dinero viene con condiciones muy específicas». «¿Qué condiciones?», preguntó Macarena con recelo. «Primera condición. Rodrigo, vas a divorciarte de esta mujer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Macarena se quedó boquiabierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». «Escuchaste perfectamente. Si Rodrigo quiere mi ayuda, si quiere tener alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, se va a divorciar de ti». «¡Eso es imposible!», gritó Macarena. «No puedes destruir un matrimonio solo porque tienes dinero». «No estoy destruyendo nada, Macarena. Vosotros destruisteis vuestro matrimonio el día que decidisteis echarme de mi casa. Vosotros destruisteis esta familia el día que elegisteis la codicia sobre el amor». Rodrigo nos miraba a ambas, claramente desgarrado entre lealtades conflictivas. «Mamá, es la madre de mis hijos. Y yo soy tu madre, la mujer que te crió, que sacrificó todo por ti, que pagó cada una de tus cuentas durante 8 años mientras ella me trataba como basura». Me levanté de mi silla y me acerqué a mi hijo. «Rodrigo, durante 10 años has elegido a esta mujer sobre mí, una y otra vez. Cuando ella me insultaba, tú guardabas silencio. Cuando me relegaba a comer sola en la cocina, tú no decías nada. Cuando me mudó al ático como si fuera una criada, tú lo permitiste. Mamá, yo... Y ayer, cuando ella me arrojó como un perro a la calle, tú la apoyaste». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo. «Tienes razón, mamá. En todo». Se volvió hacia Macarena y por primera vez en años vi determinación real en sus ojos. «Macarena, quiero el divorcio». Su esposa nos miró a ambos como si fuéramos alienígenas. «¿Estás loco? Rodrigo, no puedes dejar que ella destruya nuestro matrimonio». «No lo está destruyendo, Macarena. Lo destruimos nosotros. Lo destruiste tú cuando decidiste que una mujer de 68 años era tu enemiga en lugar de tu suegra». Macarena se puso de pie, temblando de rabia.
Esto no va a terminar aquí. Voy a luchar por la custodia de los niños. Voy a demandar por la mitad de todo lo que tengas. Demanda todo lo que quieras. Le respondí con calma sobrenatural. Pero hazlo sin mi dinero, sin mi apoyo y sin mi hijo. Los niños nunca te perdonarán por esto. Me gritó, desesperada por encontrar alguna manera de herirme. Los niños entenderán cuando sean mayores que a veces hay que elegir entre la dignidad y la comodidad. Y yo elegí mi dignidad. Macarena se dirigió hacia la puerta, pero se volvió para lanzar una última amenaza. Valentina, vas a arrepentirte de esto. Te voy a hacer la vida imposible. Mi vida ya era imposible viviendo con vosotros. Respondí tranquilamente. Ahora, por primera vez en 8 años, voy a ser libre. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes del pequeño apartamento. Rodrigo se quedó sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. ¿En serio me vas a ayudar, mamá?, preguntó entre lágrimas. Voy a ayudarte a ser el hombre que crié. Voy a ayudarte a ser un buen padre para tus hijos. Pero nunca más voy a permitir que alguien me trate como me trataron vosotros. Me arrodillé junto a mi hijo y le puse una mano en el hombro. Rodrigo, nuestra relación nunca volverá a ser la misma de antes. Probablemente nunca volverá a ser lo que era, pero puede ser algo nuevo, algo honesto, algo basado en el respeto mutuo en lugar del abuso. ¿Me perdonas, mamá? Te estoy dando la oportunidad de ganarte mi perdón, pero va a tomar tiempo, trabajo y cambios reales en tu comportamiento. Mi hijo me abrazó por primera vez en años, y aunque parte de mí se resistía, permití que sucediera. Mañana comenzaría mi nueva vida, una vida donde nunca más sería invisible, nunca más sería una carga, nunca más permitiría que me trataran como algo menos que un ser humano digno de respeto. La guerra había terminado, y por primera vez en décadas había ganado. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de escuchar los gritos de euforia que cambiarían mi vida para siempre, me desperté con una sensación que no había experimentado en años. Esperanza genuina. A las 9 en punto estaba sentada en la oficina de loterías y apuestas del Estado, frente a Carlos Mendoza, el funcionario que había estado manejando mi caso. Tenía todos los documentos necesarios: mi identificación, el billete ganador, el recibo de compra y una declaración jurada preparada por Tomás García. «Señora Castillo», me dijo Carlos con una sonrisa genuina, «es un placer finalmente conocerla en persona. Debo admitir que su caso ha sido inusual». ¿En qué sentido? En 30 años trabajando aquí, nunca había visto a alguien esperar tanto para reclamar un premio de esta magnitud. La mayoría de las personas aparecen aquí a los 5 minutos de darse cuenta de que ganaron. No soy la mayoría de las personas, señor Mendoza. Eso está claro. El proceso fue sorprendentemente simple. Verifiqué mi identidad, confirmé los números, firmé varios documentos y listo. En menos de una hora, 93 millones de euros estaban oficialmente en mi cuenta bancaria. ¿Hay algo más que necesite hacer?, pregunté. «Solo una cosa», respondió Carlos con cierta vacilación. «¿Qué quiere que les diga a sus familiares cuando vuelvan a llamar? Porque van a volver a llamar. Dígales que el dinero ya está en manos de su legítima propietaria y que el caso está cerrado definitivamente». Cuando salí de la oficina de lotería, me sentí como si hubiera nacido de nuevo, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba: libertad, autonomía, la posibilidad de vivir mis últimos años con dignidad. Mi siguiente parada fue una agencia inmobiliaria en el centro de Madrid. La agente, una mujer joven llamada Patricia, casi se atragantó con su café cuando le expliqué que quería comprar una casa con pago al contado. «¿En qué zona está interesada, señora Castillo?» «Lejos de Madrid. Algún lugar tranquilo, cerca de la costa, donde pueda vivir en paz». Pasamos las siguientes 2 horas revisando propiedades online. Finalmente encontramos lo que buscaba:
Una casa pequeña, pero hermosa en Cádiz, a solo 500 metros de la playa, con un jardín donde podría cultivar las flores que siempre había querido tener. «El precio es de 300.000 euros», me informó Patricia. «Podríamos negociar». «Acepto el precio. ¿Cuándo puedo firmar?» Patricia me miró como si acabara de decir que quería comprar la luna. ¿Sin verla primero? «Confío en las fotos. Mientras tenga buena luz natural y esté lejos de aquí, es perfecta». Esa misma tarde firmé todos los papeles. Mi nueva casa estaría lista para mudarme en 2 semanas. Mi teléfono no paró de sonar durante todo el día. Macarena llamó 17 veces. Rodrigo llamó 9 veces. Incluso recibí llamadas de números desconocidos, que probablemente eran ellos usando teléfonos prestados. No contesté ni una sola llamada. Por la noche finalmente decidí escuchar los mensajes de voz que habían dejado. Fue como un viaje fascinante a través de las 5 etapas del duelo. Los primeros mensajes de Macarena eran de negación pura. «Valentina, sé que estás ahí. Esto es ridículo. Somos familia. Llámame y hablemos como adultas civilizadas». Luego vinieron los mensajes de ira. «Eres una vieja egoísta y rencorosa. Esos niños son tus nietos. ¿Cómo puedes hacerles esto?». Después llegó la negociación desesperada. «Está bien, está bien. Tal vez me pasé de la raya el otro día. Podemos llegar a un acuerdo justo. 50-50. Tú te quedas con la mitad, nosotros con la otra mitad. Es razonable, ¿verdad?». La depresión vino después. «Valentina, por favor. Los niños están preguntando por ti. No entienden por qué la abuela no viene a visitarlos. Daniel lloró anoche. ¿Es eso lo que quieres?». Y finalmente, la aceptación manipulativa. «Muy bien, Valentina. Si así es como quieres que sean las cosas, que así sea. Pero recuerda que cuando estés sola en tu vejez, nosotros tampoco estaremos ahí para ti». Los mensajes de Rodrigo eran diferentes. Había menos ira y más desesperación genuina. «Mamá, sé que tienes derecho a estar enfadada. Sé que la cagamos. Pero por favor, no nos abandones completamente. Los niños te necesitan. Yo te necesito». El lunes por la mañana, una semana después de reclamar el premio, recibí una visita inesperada. Estaba empacando mis pocas pertenencias cuando escuché pasos conocidos en las escaleras. Era Daniel, mi nieto de 13 años. «Abuela Valentina», dijo cuando abrí la puerta. Tenía los ojos rojos de llorar. «Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde vivo?». «Le pagué a un compañero del colegio para que me ayudara a buscarte en internet». «Abuela, ¿por qué ya no vienes a casa?». Mi corazón se partió en pedazos. Había estado tan enfocada en mi batalla con Macarena y Rodrigo que no había considerado completamente el impacto en los niños. «Ven, siéntate», le dije señalando la cama. «Abuela, mamá dice que tú ganaste mucho dinero y que ahora nos odias. Daniel, mírame a los ojos», le dije tomando sus manos. «Yo no os odio a ti ni a tu hermana. Jamás podría odiaros. Entonces, ¿por qué no vienes a casa?». «Porque vuestra madre y vuestro padre me trataron muy mal durante muchos años. Y cuando gané el dinero, en lugar de alegrarse por mí, decidieron echarme de la casa». «Pero si ganaste tanto dinero, ¿por qué vives en este lugar tan feo?». La honestidad brutal de los niños siempre me había conmovido. «Porque quería enseñarles a vuestros padres una lección sobre lo que significa realmente la familia». «¿Y ya se la enseñaste?». «Creo que sí». Daniel me miró con esos ojos grandes e inocentes que me recordaban tanto a Rodrigo cuando era pequeño. «¿Vas a volver a casa ahora?». «No, Daniel. Voy a mudarme a una casa nueva, cerca del mar. ¿Podemos visitarte?». «Por supuesto que podéis visitarme, pero va a ser diferente ahora». ¿Diferente cómo?». «Vuestros padres van a tener que aprender a cuidarse solos. Y vosotros vais a tener que entender que a veces los adultos toman decisiones que duelen, pero que son necesarias». Daniel me abrazó fuertemente. «Te quiero»,
Abuela Valentina. Y yo te quiero a ti, mi amor. Siempre te querré. Después de que Daniel se fuera, me senté en mi silla de plástico y lloré. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, amor y determinación renovada. Los niños no eran culpables de las acciones de sus padres, pero tampoco podía permitir que fueran usados como armas emocionales en contra mía. Esa tarde llamé a Tomás García. «Quiero establecer un fondo educativo para mis nietos», le dije. 2 millones de euros para cada uno, que solo podrán acceder cuando cumplan 18 años para la universidad. ¿Y para los gastos inmediatos? Rodrigo va a tener que aprender a ser un padre responsable sin mi dinero. Es la única manera de que crezca realmente. 2 semanas después, estaba parada en la terraza de mi nueva casa en Cádiz, mirando el atardecer sobre el Atlántico. La brisa marina acariciaba mi rostro y por primera vez en décadas me sentí completamente en paz. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿puedo venir a visitarte?» «Claro que puedes, hijo. Pero ven solo». «¿Solo?» «Macarena ya no es bienvenida en mi vida, pero la puerta siempre estará abierta para ti y para los niños, si vienes con respeto. Mamá, te prometo que las cosas van a ser diferentes». «Eso espero, Rodrigo. Eso espero». Colgué el teléfono y regresé a contemplar el mar. Había tardado 68 años en aprender a valorar mi propia dignidad, pero nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. 3 meses después de mudarme a Cádiz, mi nueva rutina había adquirido un ritmo tranquilo que no había experimentado en décadas. Me levantaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, desayunaba en mi pequeña terraza mirando el mar, y por las tardes cuidaba mi jardín donde finalmente estaban floreciendo las rosas que siempre había soñado cultivar. Pero la paz tiene una manera extraña de ser interrumpida justo cuando empiezas a acostumbrarte a ella. Un jueves por la mañana, mientras regaba mis geranios, recibí una llamada de mi antigua vecina Margaret. «Valentina, querida, ¿cómo estás?» «Muy bien, Margaret. ¿Cómo van las cosas por el barrio?» «Bueno, esa es precisamente la razón por la que te llamo. Hay situaciones muy extrañas en tu antigua casa». Me detuve en seco, con la manguera aún en la mano. «¿Qué tipo de situaciones?» «Primero llegaron los hombres de la empresa de coches. Se llevaron el BMW nuevo que habían comprado Rodrigo y Macarena. Después vinieron los de la tienda de muebles y se llevaron todo lo que habían entregado. ¿Y ellos qué dijeron?» Rodrigo se veía devastado, honestamente, pero Macarena, esa mujer estaba furiosa. Gritaba a los trabajadores que había un error, que eran millonarios, que iban a demandar a todo el mundo. ¿Y los niños? Los pobres están confundidos, Valentina. Daniel pregunta por ti constantemente. Ayer lo vi llorando en el jardín delantero. Mi corazón se encogió, pero mantuve la compostura. ¿Algo más? Sí, y esto es lo más preocupante. Esta semana han venido cobradores de deudas 2 veces. Parece que Macarena había hecho reservaciones caras para unas vacaciones en las Maldivas. Había encargado ropa de diseñador. Incluso había dado una entrada para renovar completamente la cocina. ¿Todo a crédito? Aparentemente sí. Y ahora que no pueden demostrar ingresos millonarios, les están exigiendo el pago inmediato de todo. Me senté en una de mis sillas nuevas de jardín, procesando la información. ¿Y Rodrigo está trabajando? Eso es otro tema, querida. Consiguió un trabajo en una empresa de construcción, pero el salario apenas les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Y con todas estas deudas acumuladas... Entiendo. Valentina, no sé si debería decirte esto, pero ayer escuché a Macarena hablando por teléfono con alguien. Estaba planeando ir a Cádiz para hablar contigo directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Cuándo? No lo sé exactamente, pero sonaba urgente. Decía algo sobre que la vieja tenía que entrar en razón antes de que perdieran la casa. Después de colgar con Margaret, me quedé sentada en mi jardín durante mucho tiempo, contemplando las olas que rompían contra las rocas cerca de mi casa.
Había esperado que este momento llegaría eventualmente, pero había esperado tener más tiempo para disfrutar de mi nueva vida en paz. Esa misma tarde llamé a Tomás García. «Señor García, creo que necesito revisar mis medidas de protección legal. ¿Ha habido algún incidente?» Le conté sobre las deudas de Rodrigo y Macarena y sobre la posible visita de mi nuera. «Señora Castillo, legalmente usted no tiene ninguna obligación hacia esas deudas. Ellas las contrajeron fraudulentamente, asumiendo ingresos que no tenían. Lo sé, pero me preocupa que traten de presionarme emocionalmente. ¿Quiere que prepare una orden de alejamiento preventiva? Todavía no. Pero quiero tener todas las opciones disponibles». «Entendido. También le recomiendo que instale un sistema de seguridad en su casa. Personas desesperadas a veces toman decisiones desesperadas». El sábado por la mañana, mientras disfrutaba de mi café matutino en la terraza, vi un taxi detenerse frente a mi casa. Mi estómago se contrajo cuando vi salir a Macarena. Se veía terrible. Su cabello, normalmente impecable, estaba desarreglado. Llevaba la misma ropa que había visto en las fotos que Rodrigo me había enviado 2 semanas atrás, y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Caminó hacia mi puerta con pasos determinados pero inseguros, como alguien que ha ensayado un discurso pero ha olvidado las palabras en el momento crucial. Cuando tocó el timbre, esperé un momento antes de abrir. Quería que sintiera la incertidumbre, que recordara lo que era estar a merced de la hospitalidad de otra persona. «Hola, Macarena», dije cuando finalmente abrí la puerta. «Valentina», respondió con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Qué casa tan bonita tienes?» «Gracias. ¿Qué te trae por aquí?» «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar». La hice esperar unos segundos más antes de apartarme para dejarla entrar. Cuando vio el interior de mi nueva casa, sus ojos se movieron rápidamente, evaluando cada detalle. Los muebles cómodos pero elegantes, las flores frescas en jarrones de cristal, la vista espectacular del mar a través de las ventanas grandes. «Esto debe haber costado una fortuna», comentó, incapaz de ocultar la envidia en su voz. «Me costó exactamente lo que valía mi paz mental», respondí. «¿Te apetece un café?» «Sí, por favor». Mientras preparaba el café, la observé desde la cocina. Se había sentado en el borde de mi sofá nuevo, claramente nerviosa, jugando con las llaves del taxi que había mantenido en su mano. «Valentina», comenzó cuando le llevé la taza. «Vengo a hablar de negocios». «¿Qué tipo de negocios?» «Creo que ambas hemos cometido errores en estos últimos meses. Yo me comporté mal contigo, y tú... bueno, tal vez reaccionaste un poco extremadamente. La audacia nunca cesaba de sorprenderme». Continúa. «El caso es que Rodrigo y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras temporales. Nada que no se pueda resolver con un poco de ayuda familiar». «¿Qué tipo de dificultades?» «Bueno, cuando pensamos que íbamos a recibir el dinero del premio, hicimos algunos compromisos económicos, reservaciones, compras, ese tipo de cosas. Y ahora los acreedores están siendo un poco insistentes. Están amenazando con embargar la casa», admitió finalmente, con la voz quebrada. «Ya veo. Valentina, sé que tú y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero los niños no tienen la culpa de eso. Si perdemos la casa, ¿dónde van a vivir Daniel y Sofía?» Ahí estaba otra vez, usando a los niños como escudo emocional. «Macarena, ¿cuánto debéis exactamente?» 120.000 euros, susurró. Era una cantidad considerable, pero ridícula comparada con mi premio de lotería. «¿Y qué propones exactamente?» Sus ojos se iluminaron con esperanza renovada. «Podrías prestarnos el dinero. Te lo devolveríamos con intereses, por supuesto. Y yo podría disculparme públicamente por mi comportamiento». «¿Una disculpa pública?» «Sí. Podría llamar a todos los vecinos, explicarles que me comporté mal, que estaba estresada y dije cosas que no debería haber dicho». Me recosté en mi sillón, estudiando su rostro desesperado.
¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué más estarías dispuesta a hacer para conseguir ese dinero? Macarena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de esperanza. Cualquier cosa, Valentina. Podríamos empezar de nuevo. Podríamos ser una familia de verdad esta vez. ¿Una familia de verdad? Sí. Tú podrías visitarnos cuando quisieras. Podrías tener tu propia habitación en la casa. Los niños podrían venir a visitarte aquí. Podríamos tomar vacaciones juntas. Era fascinante observar cómo la desesperación había transformado su arrogancia en súplica. Macarena, dije finalmente. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me echaste de la casa? Estaba alterada, Valentina. No hablaba en serio. Me dijiste que fuera a morirme a un asilo. Fue un error terrible. Me arrojaste mis pertenencias por la ventana para que los vecinos las vieran. Estaba fuera de mí. Me trataste como basura durante 8 años. Puedo cambiar. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana que daba al mar. Las olas seguían rompiendo contra las rocas con su ritmo eterno y pacífico. ¿Sabes qué, Macarena? Tienes razón en algo. ¿En qué? Los niños no tienen la culpa de nada de esto. Vi cómo su rostro se iluminaba con esperanza. Exacto. Ellos son inocentes en todo esto. Por eso mismo, continué, volviéndome para mirarla directamente. Voy a hacer algo por ellos. Gracias, Valentina. Sabía que entenderías. Pero no voy a hacer nada por ti. Su sonrisa se desvaneció como si le hubieran apagado una bombilla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu tiempo de manipularme terminó hace 3 meses, el día que reclamé mi premio. Pero, acabas de decir, voy a hacer algo por los niños, no por ti. Macarena se quedó inmóvil, como si finalmente empezara a entender que había perdido todo su poder sobre mí. Y tenía razón. Había perdido todo su poder, para siempre. ¿Qué quieres decir con que vas a hacer algo por los niños, pero no por mí? Preguntó Macarena con voz temblorosa. Me dirigí hacia mi escritorio y saqué un sobre que había preparado días atrás, anticipando esta visita. Esto es una transferencia de 150.000 euros, le dije mostrándole los documentos. Suficiente para cubrir todas vuestras deudas y dejaros un pequeño colchón. Los ojos de Macarena se iluminaron inmediatamente. Valentina sabía que... Espera. La interrumpí levantando una mano. No he terminado. Este dinero no es para ti. Es para Rodrigo. ¿Para Rodrigo? El dinero irá directamente a una cuenta a nombre de mi hijo. Él será el único autorizado para usarlo. Y solo para saldar las deudas que tú acumulaste fraudulentamente. Macarena se quedó callada, procesando las implicaciones. ¿Y yo qué? Tú no recibes nada. De hecho, hay condiciones muy específicas para esta transferencia. Oh, ¿qué condiciones? Primera condición. Rodrigo debe proceder inmediatamente con el divorcio. Los papeles ya están preparados por mi abogado. La cara de Macarena se descompuso completamente. Segunda condición. Tú te mudas de la casa. Rodrigo se queda con la custodia completa de los niños. Eso es imposible. Son mis hijos. Tercera condición. Firmas un documento renunciando a cualquier reclamación futura sobre mi dinero, mis propiedades o mi herencia. Macarena se puso de pie bruscamente, temblando de rabia. No puedes separar a una madre de sus hijos. No estoy separando a nadie, Macarena. Estoy dándole a Rodrigo la oportunidad de ser un padre responsable, sin tu influencia tóxica. Los niños me necesitan. Los niños necesitan estabilidad, respeto y amor genuino. Cosas que tú nunca les enseñaste a valorar. Macarena comenzó a caminar de un lado a otro por mi sala, claramente desesperada. Valentina, no puedes hacer esto. Legalmente, tengo derechos. Por supuesto que tienes derechos legales. Puedes luchar por la custodia compartida. Puedes demandar por pensión alimenticia. Puedes hacer todo eso. Exacto. Pero lo harás sin mi dinero, sin mi apoyo.
y contra el testimonio de una mujer que tiene grabaciones de cómo trataste a la abuela de tus propios hijos. Su rostro palideció al recordar la grabación que había hecho el día de mi expulsión. Además, continué con calma, ¿con qué dinero vas a pagar abogados? Porque, según tengo entendido, estáis completamente quebrados. Macarena se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. Esto es chantaje, murmuró. No, Macarena, esto es justicia. Durante 8 años me chantajeaste emocionalmente, me hiciste sentir como una carga, me trataste como una sirvienta en mi propia casa. Ahora es tu turno de experimentar lo que se siente ser vulnerable. ¿Y si acepto tus condiciones? Si aceptas, recibirás 20.000 euros para empezar una nueva vida lejos de Madrid. Es más generosidad de la que tú me mostraste jamás. ¿20.000 euros? Eso no es nada. Es exactamente lo que te mereces. Y es más de lo que tenías cuando llegaste a mi casa hace 8 años. Macarena se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando consigo misma. ¿Y si me niego? Si te niegas, no hay dinero para las deudas. Perdéis la casa. Rodrigo tendrá que declararse en bancarrota. Los niños sufrirán las consecuencias de tus decisiones egoístas. Y yo tendré la conciencia tranquila sabiendo que les ofrecí una salida que tú rechazaste por orgullo. ¿Los niños sabrán la verdad sobre esto? Los niños sabrán que su madre eligió el orgullo sobre su bienestar. Sabrán que su abuela trató de ayudar y que tú lo impediste. Macarena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el mar con expresión perdida. ¿Por qué me odias tanto? No te odio, Macarena. El odio requiere pasión, y tú ya no despierta ninguna pasión en mí. Lo que siento hacia ti es indiferencia total. ¿Indiferencia? Exacto. Eres irrelevante para mi vida. La única razón por la que estoy haciendo esta oferta es por Daniel y Sofía. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Nunca podré ver a mis hijos? Eso dependerá de Rodrigo y de lo que sea mejor para los niños. Pero no será mi decisión ni mi problema. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Rodrigo. «Contesta», le dije a Macarena. «Cuéntale sobre mi oferta». Con manos temblorosas, Macarena respondió la llamada. «Rodrigo, sí, estoy aquí con tu madre. No ha ido como esperaba». Pude escuchar la voz desesperada de mi hijo a través del teléfono. «Tu madre tiene una propuesta», continuó Macarena. «Pero viene con condiciones que van a cambiar todo». Hubo una pausa larga. «Sí, el dinero está disponible. 150.000 euros para las deudas». «No, Rodrigo, escúchame. Tenemos que divorciarnos. Inmediatamente». La conversación continuó durante varios minutos más. Pude escuchar cómo la voz de Rodrigo pasaba de la desesperación a la resignación y finalmente a algo que sonaba como alivio. «¿Quiere hablar contigo?», me dijo Macarena finalmente, ofreciéndome el teléfono. «Mamá», dijo Rodrigo con voz quebrada. «¿Es cierto? ¿Realmente nos vas a ayudar? Voy a ayudarte a ti, hijo. Voy a darte la oportunidad de ser un buen padre sin influencias tóxicas». «¿Y Macarena?» «Esa decisión ya no es mía, Rodrigo. Es tuya. Puedes elegir salvar a tus hijos, o puedes elegir permanecer casado con alguien que nos ha hecho daño a todos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Acepto tus condiciones, mamá». Macarena se desplomó al escuchar las palabras de su esposo. «Rodrigo, pero...». «Macarena», dijo mi hijo con una firmeza que no le había escuchado en años. «Hemos perdido todo por tu culpa. Los niños están sufriendo por tu culpa. No voy a perder también a mi madre por tu culpa. ¿Los niños están de acuerdo con esto? Los niños no entienden completamente la situación, pero saben que necesitan estabilidad. Y esa estabilidad no puede venir mientras tú sigas formando parte de nuestras vidas». Macarena colgó el teléfono y se quedó sentada en mi sofá, completamente derrotada. «¿Cuándo necesitas una respuesta?», preguntó finalmente. «Ahora. Los documentos están listos. Mi abogado puede estar aquí en 1 hora».
¿Y si cambio de opinión mañana? No habrá mañana para esta oferta. Es ahora o nunca. Macarena me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca antes había visto en sus ojos. Siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas, murmuró. Y yo siempre supe que eras exactamente tan cruel como aparentabas. Acepto, dijo finalmente. Acepto todas tus condiciones. Muy bien. Llamaré a Tomás García para que traiga los documentos. Una hora después, Macarena había firmado los papeles del divorcio, la renuncia a cualquier reclamación futura sobre mi dinero y el acuerdo de custodia que le daba a Rodrigo todos los derechos parentales. Mientras esperaba el taxi que la llevaría de vuelta a Madrid por última vez como mi nuera, me miró con expresión indescifrable. ¿Alguna vez me perdonarás? Macarena, le dije con toda la honestidad que pude reunir. El perdón es para las personas que importan lo suficiente como para estar enfadada con ellas. Tú ya no importas lo suficiente para mi enfado. Subió al taxi sin decir otra palabra. Mientras veía alejarse las luces traseras del vehículo, me senté en mi terraza con una copa de vino y contemplé las estrellas que empezaban a aparecer sobre el mar. Había terminado. Después de 8 años de humillación y 3 meses de guerra silenciosa, finalmente había terminado. Mañana Rodrigo sería oficialmente un hombre libre. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, sería completamente libre también. 6 meses después de esa última confrontación con Macarena, me desperté una mañana de noviembre en mi cama frente al mar, con una sensación que había olvidado por completo. Paz absoluta. No era solo la ausencia de conflicto. Era algo más profundo. Era la sensación de haber recuperado mi propia identidad después de décadas de vivir para otros, de sacrificarme por personas que nunca valoraron esos sacrificios. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado. Café en la terraza mientras veía salir el sol. Media hora cuidando mis rosas que ahora florecían espectacularmente. Y después una caminata por la playa que me mantenía más ágil de lo que había estado en años. Esa mañana particular era especial porque esperaba una visita muy importante. Rodrigo había llamado la semana anterior con una voz que sonaba diferente. Más madura, más serena. «Mamá, ¿puedo venir a verte? Solo yo, con los niños». «Por supuesto, hijo. Quiero hablar contigo sobre muchas cosas. Y creo que Daniel y Sofía necesitan pasar tiempo con su abuela en un ambiente tranquilo». Era la primera vez que mi hijo usaba la palabra tranquilo para describir algo relacionado conmigo en más de una década. Llegaron en tren desde Madrid. Cuando los vi caminar por el sendero hacia mi casa, mi corazón se llenó de una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Daniel había crecido varios centímetros y se veía más seguro de sí mismo. Sofía corría hacia mí con una sonrisa genuina, que me recordó por qué había luchado tanto por mantener esta familia unida, incluso cuando parecía imposible. «¡Abuela Valentina!», gritó Sofía abrazándome con fuerza. «Tu casa es preciosa, ¿verdad que sí? Espera a que veas tu habitación». Los había preparado habitaciones individuales con vistas al mar. No habitaciones lujosas, sino espacios acogedores donde pudieran sentirse queridos sin ostentación. Rodrigo me abrazó con una emoción contenida que me hizo recordar al niño que había sido antes de que la vida se complicara tanto. «Gracias por recibirnos, mamá. Esta es tu casa tanto como la mía, hijo». Esa primera tarde la pasamos como una familia normal por primera vez en años. Cocinamos juntos una paella sencilla. Los niños jugaron en el jardín sin la presión constante de caminar sobre cascarones de huevo. Y Rodrigo y yo hablamos como adultos que se respetan mutuamente. «¿Cómo está yendo todo desde el divorcio?», le pregunté mientras veíamos a Daniel y Sofía construir castillos de arena en la playa. «Mejor de lo que esperaba», admitió. «Los primeros meses fueron duros, no voy a mentirte, pero los niños se han adaptado sorprendentemente bien». «¿Y Macarena?». «Se mudó a Barcelona. Tiene un trabajo en una empresa de contabilidad. Llama a los niños una vez por semana, pero honestamente, mamá,
Creo que está más feliz sin nosotros también. ¿Los niños la echan de menos? Rodrigo contempló las olas durante un momento, antes de responder. Al principio sí, pero gradualmente se han dado cuenta de lo diferente que es nuestra casa ahora. Ya no hay gritos constantes, ya no hay tensión en el ambiente, ya no tienen que elegir bandos entre los adultos. ¿Y tú? ¿La echas de menos? Te voy a decir algo que probablemente suena terrible, pero no la echo de menos para nada. Me siento como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Esa noche, después de acostar a los niños, Rodrigo y yo nos sentamos en mi terraza con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mamá, necesito pedirte perdón, pero no el tipo de perdón superficial que te pedí antes. Un perdón real por daños reales que te hice. Te escucho. Durante 8 años te fallé como hijo. Te permití que Macarena te tratara como basura en tu propia casa. Me quedé callado cuando te humillaba. Te dejé pagar todas nuestras cuentas, mientras nosotros vivíamos como si fuéramos los dueños de todo. Pude ver lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de la luna. Pero lo peor de todo es que te abandoné cuando más me necesitaste. El día que ella te echó de la casa, yo debería haber estado de tu lado. Debería haber defendido a la mujer que me crió, que me amó incondicionalmente, que sacrificó todo por mí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque era más fácil complacerla a ella que confrontar la verdad sobre lo que habíamos hecho contigo. Porque había vivido tanto tiempo siendo mantenido por ti, que había olvidado lo que significaba ser un hombre responsable. ¿Y ahora? Ahora trabajo 10 horas al día en la construcción. Llego a casa cansado pero satisfecho. Los niños hacen sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo preparo la cena. Tenemos poco dinero, pero tenemos dignidad. ¿Te arrepientes del dinero que perdisteis? Rodrigo se rió, pero no fue una risa amarga. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Somos más felices ahora, viviendo con lo justo, que cuando pensábamos que íbamos a ser millonarios. Los niños son más colaboradores, más agradecidos. Yo soy mejor padre cuando tengo que esforzarme realmente por serlo. ¿Y qué hay de tus planes futuros? Estoy estudiando por las noches para ser supervisor de obras. Es duro, pero es progreso honesto. Los niños ven que su padre se esfuerza por mejorar, en lugar de simplemente esperar que alguien más resuelva sus problemas. Durante los 5 días que estuvieron conmigo, observé cómo mi familia había evolucionado. Daniel ayudaba voluntariamente con las tareas domésticas sin que nadie se lo pidiera. Sofía se disculpaba genuinamente cuando cometía errores pequeños. Rodrigo establecía límites claros pero amorosos con sus hijos. Era como si la ausencia de Macarena hubiera permitido que floreciera la mejor versión de todos ellos. La noche antes de que regresaran a Madrid, Daniel me hizo una pregunta que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Abuela Valentina, ¿por qué mamá nos gritaba tanto antes? Era una pregunta compleja para un niño de 13 años, pero decidí responder con honestidad apropiada para su edad. A veces los adultos están tan preocupados por lo que no tienen que se olvidan de valorar lo que sí tienen. Tu mamá estaba tan enfocada en tener más cosas que se olvidó de disfrutar de su familia. ¿Y por eso te fuiste? Me fui porque necesitaba aprender a valorarme a mí misma. Y vosotros, necesitabais ver que las familias pueden ser felices, sin gritos, sin tensión constante. ¿Podemos venir a visitarte más seguido? Podéis venir cuando queráis, mi amor. Esta casa siempre será vuestro hogar también. El día de su partida, mientras veía alejarse su tren desde la estación, no sentí tristeza. Sentí esperanza. Por primera vez en décadas, mi familia funcionaba como debía funcionar, con respeto mutuo, amor genuino y límites saludables. Esa tarde, sentada en mi terraza con una taza de té, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos meses. Había tardado 68 años en aprender que el amor verdadero a veces requiere decir no, que la familia no es un cheque en blanco para el abuso,
que la dignidad personal vale más que la comodidad de mantener la paz a cualquier precio. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo, ya de vuelta en Madrid. «Mamá, llegamos bien. Los niños no pararon de hablar de ti durante todo el viaje. Me alegra escuchar eso. Mamá, quiero que sepas algo. Estos han sido los 5 días más felices que hemos pasado como familia desde que nacieron los niños. Para mí también, hijo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Rodrigo, el perdón no es algo que se otorga de una vez. Es algo que se construye día a día, decisión a decisión, respeto a respeto. Entiendo, pero puedo decirte esto. Por primera vez en 8 años, estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Después de colgar, me quedé en mi terraza viendo las estrellas reflejarse en el mar tranquilo. Había ganado la lotería, sí. 93 millones de euros que me habían dado libertad financiera para el resto de mi vida. Pero la verdadera lotería había sido descubrir que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, para establecer límites, para elegir la dignidad sobre la comodidad. Había perdido una nuera tóxica y ganado una familia saludable. Había perdido una casa llena de tensión y ganado un hogar lleno de paz. Había perdido años de servicio invisible y ganado una vejez donde finalmente era vista, valorada y respetada. Y mientras las olas continuaban su danza eterna contra las rocas de mi nueva vida, supe con certeza absoluta que cada decisión difícil, cada confrontación dolorosa, cada momento de soledad había valido la pena. Porque finalmente, después de toda una vida de vivir para otros, había aprendido a vivir para mí misma. Y esa, más que cualquier premio de lotería, era la verdadera riqueza. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.